Bienvenidos ya a esta clase 3 del curso para ingresar a nivel licenciatura en el tema de física. Vamos a ver lo que es la tercera ley de Newton, que nos dice que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud, pero de sentido opuesto. ¿Eso qué quiere decir? Aquí en el ejemplo vemos que este chico pues avienta una pelota con una cierta fuerza y golpea en la pared. El que la pelota rebote es porque aquí se aplica la tercera ley de Newton, porque la pared le imprime una fuerza en sentido contrario con la misma que le pegó la pelota, y es por eso que la pelota rebota. En este otro sistema conocido como cuna de Newton, la primera esfera golpea a las demás con una cierta fuerza, y es por ello que la última esfera sale disparada con la misma fuerza y magnitud, pero en sentido contrario que con la fuerza con la que pegó esa primera esfera. En este ejemplo de la ley de Newton, pero antes de pasar a este ejemplo, sí quiero que recordemos algo. Cuando tengamos problemas de la tercera ley de Newton, siempre hay que recordar la palabra igual y sentido opuesto. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la pauta para darnos cuenta de si nos están preguntando pues la tercera ley de Newton. En este ejemplo nos dicen que un carrito del supermercado golpea el tobillo de una señora. ¿Y cuál de los siguientes enunciados es verdadero? Hay que recordar la tercera ley de Newton, que nos dice que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud, pero de sentido opuesto. Como en el ejemplo nos están diciendo que veamos aquí cómo se ve qué es la acción y cuál es la reacción, obviamente las fuerzas tienen que ser iguales. Por lo tanto, debemos de buscar un inciso donde nos diga pues que la fuerza o la reacción o la acción son iguales. Veamos, solamente está presente la fuerza que ejerce el carrito sobre el tobillo. Pues esa no, porque solamente hay una fuerza y deben de ser dos. Las dos, carrito y tobillo, reciben una fuerza, pero la ejercida por el carrito es de menor magnitud. Aquí, pues no, porque nos dice menor y ya dijimos que tiene que ser igual. Inciso C. Los dos, carrito y tobillo, reciben una fuerza de igual magnitud. Pues a simple vista se puede decir que es la C. Veamos el D. Los dos, carrito y tobillo, reciben una fuerza, pero la ejercida por el tobillo es de menor magnitud. Obviamente, pues aquí tampoco. La D no puede ser porque es menor. Por lo tanto, el inciso C es el que pues responde a la tercera ley de Newton, porque me dicen que es de igual magnitud. En este otro ejemplo me dice que la siguiente figura ilustra el momento preciso en que un bat golpea una pelota. ¿Cuál de las imágenes de los vectores representan la tercera ley de Newton? Hay que recordar que la fuerza es un vector. Por lo tanto, pues la representación de un vector pues es una flecha. Y si estamos hablando de la tercera ley de Newton, hay que verificar que las flechas sean de igual tamaño, pero en sentido contrario, porque pues la tercera ley de Newton nos dice de igual magnitud, pero de sentido contrario. Por lo tanto, el inciso D no puede ser porque las flechas, una es más grande que otra. Acá en el C, una es más delgada que otra. Y en el B, igual, una es más grande que otra. Por lo tanto, pues el inciso que responde a este interrogante es el inciso A, porque las flechas están en sentido contrario, tienen el mismo tamaño y obviamente pues tienen el mismo grosor. Por lo tanto, pues la respuesta correcta es el inciso A. En el tema de equilibrio rotacional y traslacional, fuerza y torca, pues una torca no es otra cosa más que algo que gira. Y las torcas pues tienen que ver con la segunda condición de equilibrio, que nos dice que para que un cuerpo se encuentre en equilibrio rotacional, la suma de todas las torcas que actúan sobre él deben ser igual a 0. Aquí tenemos la representación matemática de la torca. Eso significa que esta es la letra griega sigma, que significa suma, sumatoria de todas las torcas, que esta es la letra griega tau. La torca se identifica con la tau y tienen que ser igual a 0.
Es decir, en un sistema, si tú lo estudias y que está girando, si todas las fuerzas que actúan en ese sistema, su suma es da cero, pues obviamente está en equilibrio rotacional, lo que significaría que no rotaría. Aquí tenemos que la torca se define como fuerza por distancia, donde en este esquema aquí hay pues dos torcas. Si las fuerzas no fuesen iguales o esto no estuviera en equilibrio, esto podría girar. Es por eso que en los subibajas pues puedes obviamente subir y bajar, porque eso es una torca. Y obviamente pues la fuerza que se le aplica en esta esquina pues haría que rotara hacia contrario de las manecillas del reloj. Y si tú le aplicas aquí otra fuerza, pues giraría en sentido de las manecillas del reloj si no estuviese en equilibrio. Pero como aquí dijimos que estamos en equilibrio, pues obviamente la suma, tanto la fuerza por distancia más la fuerza por esta otra distancia, su suma va a tener que ser igual a cero. En este ejemplo nos dicen que un equilibrista utiliza una barra para poder caminar con mayor facilidad sobre una cuerda floja. En este caso, el equilibrio rotacional se da cuando, como pueden ver aquí fácilmente se pueden dar pues la torca, ya sea porque haya vientos hacia arriba o vientos hacia abajo, etcétera, y pues hagan que esto pues se mueva o gire, y entonces pues obviamente el equilibrista caería. Pero en este caso queremos saber cuándo es que no se cae. Por la segunda condición de equilibrio, que es la suma de todas las torcas son iguales a cero, y pues aquí la torca giraría en sentido de las manecillas del reloj, aquí en sentido contrario, pero si están en equilibrio pues esos giros no se darían, porque pues obviamente ya saben que la torque es igual a fuerza por distancia, entonces las distancias que hay de aquí a acá son las mismas para que todo esto esté en equilibrio. Entonces la interrogante que responde a esta pregunta de que todo esté en equilibrio, que no gire, nos dice que la barra pesa lo mismo que el equilibrista, pero los que ambos se compensan. El equilibrista coloca verticalmente la barra, produciendo una torca en el extremo. No, pues aquí no, porque las torcas no deben existir. El equilibrista desplaza la barra hacia adelante, lo que provoca un avance. Tampoco. La barra horizontalmente produce una torca. Tampoco, porque no debe haber torcas. La suma de las torcas tienen que ser igual a cero. Por lo tanto, el inciso que responde a este interrogante es el inciso D, ya que nos dice que la barra horizontalmente produce una torca del lado derecho que equilibra la del lado izquierdo. Ahí está la clave. Nos dicen equilibra, significa que pues las torcas, su suma va a dar cero y por lo tanto no hay movimiento rotacional. En la siguiente, ley de la fuerza de un resorte o ley de Hooke. La ley de Hooke tiene que ver con los resortes. Y esta ley también se conoce como fuerza de un resorte y nos dice que cuando se comprime o estira un resorte dentro de su límite elástico, la fuerza que ejerce es directamente proporcional a su deformación. Sí, esta acá quiere decir de qué está hecho el resorte, si está hecho de plástico, está hecho de acero, de latón, etcétera. La X nos indica cuánto se estira o cuánto se comprime el resorte, y F pues es la fuerza aplicada a ese resorte pues para que haga este tipo de movimiento. La ecuación que describe la ley de Hooke es esta, donde nos dice que la fuerza es igual a la constante de proporcionalidad por la elongación. F es fuerza, K es constante del resorte que indica de qué está hecho el resorte, y X es el estiramiento o la compresión que sufre ese resorte. Una vez conocida esta ley de Hooke, nos preguntan la ley de Hooke sobre la relación entre el desplazamiento X de resorte y la fuerza F, como se muestra en la figura, establece que,
Obviamente la ley de Hooke nos dice que cuando se comprime o estira un resorte dentro de su límite elástico, la fuerza que ejerce es directamente proporcional. Esta frase es la clave para responder esta pregunta. Por lo tanto, el inciso que responde a esta pregunta pues es el A, porque aquí dicen que X es directamente proporcional a F. Siguiente problema. Para medir la fuerza se emplea un dinamómetro que en esencia es un resorte adecuadamente calibrado. En la calibración de todo dinamómetro se hace uso de... Este es el dinamómetro, no es otra cosa más que un instrumento que tiene un resorte adentro, tiene una cierta escala y conforme se estira el resorte pues te va a decir la fuerza que ejerce ese cuerpo que tú pusiste acá abajo, aquí en este gancho. Por lo tanto, este instrumento se rige por la ley de Hooke, porque obviamente la ley de Hooke trata de los resortes. Siguiente ley, ley de gravitación universal o movimiento de planetas. En la ley de gravitación universal pues obviamente trata ya de los planetas y aquí nos dicen que la fuerza de atracción que experimentan dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Nuevamente, bueno, ¿qué significa esto, Miss? Yo no entiendo. Sí, lo que quiere decir esta ley no es otra cosa más que entre más cerca estén dos cuerpos o dos planetas, la atracción gravitatoria entre ellos va a ser mayor. Y entre más alejados estén los planetas, pues la fuerza de atracción va a ser menor, porque la distancia aumenta. ¿Sí me explico? Eso significa que la gravitación tiene que ver con las distancias de los cuerpos. La ecuación que describe matemáticamente esta ley es esta que nos dice que la fuerza es igual a G, donde es la constante de proporcionalidad universal, por las masas M1 y M2 y la distancia que separa los cuerpos. Esta G tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Obviamente D es la distancia y F es la fuerza. Eso es lo que nos dice la ley de gravitación universal. Para fines de este examen, pues no nos van a preguntar problemas porque hay que manejar números en notación científica y pues obviamente ellos pues hacen los cálculos de tal manera que puedas responder pues algún problema en un minuto, ¿no? O sea, no más, porque pues recuerden que son 120 o 128 preguntas, tienes 3 horas, entonces pues obviamente tiene que darte tiempo, ¿no? El movimiento de planetas tiene que ver con las leyes de Kepler. Kepler formuló 3 leyes que se basan o del comportamiento de los planetas, y la primera ley nos dice que los planetas giran alrededor del Sol y describen una órbita elíptica, la cual el Sol ocupa uno de sus focos. Hay que recordar que elíptico no es otra cosa más que un óvalo o una elipse, y pues una elipse tiene la propiedad de que tiene 2 puntos, esos 2 puntos se llaman focos. Entonces Kepler descubrió que los planetas tenían una órbita elíptica y pues que en uno de los focos estaba el Sol, ¿no? Y que pues giraba ahí los planetas. Esa es la primera ley de Kepler. La segunda ley de Kepler nos dice que el radio focal que une a cualquier planeta con el Sol describe áreas iguales en tiempos iguales. Sí, o sea, significa que si tú mides las áreas en un cierto lapso de tiempo, en diferentes partes de su trayectoria de algún planeta, el área que haya comprendida entre ese lapso de tiempo va a ser igual a el área que tú puedas medir en ese mismo lapso de tiempo, pero en otra parte de la trayectoria. Eso es lo que nos dice la segunda ley de Kepler, lo que significa que el área 1 pues tiene que ser igual al área 2. Es por eso que las estaciones del año pues duran 3 meses y todo este rollo de los climas, etcétera, pues tiene mucho que ver con lo que es la ley de Kepler.
La tercera ley de Kepler nos dice que el cuadrado del tiempo que le toma a cualquier planeta orbitar alrededor del Sol es proporcional al cubo de su distancia promedio al Sol. Nuevamente, pero es que ¿cómo mismo? No entiendo. Esta es la ecuación que me describe pues la tercera ley de Kepler, donde nos dice que si tú elevas el tiempo al cuadrado, este tiempo tiene que ser igual a la distancia del Sol y del planeta, entre el Sol y el planeta, elevas esa distancia al cubo y obviamente multiplicada por la constante de proporcionalidad. Entonces esto tiene que ver en qué planeta estés, en qué galaxia estés, tiene que ver esta constante con eso. Y al hacer esto, pues tanto el tiempo como la distancia pues van a ser iguales. Eso es lo que quiere decir la tercera ley de Kepler, donde T pues es el periodo se mide en segundos, que el segundo pues es tiempo, R es el radio de la órbita, K es la constante de proporcionalidad. Y aquí tenemos representada la tercera ley de Kepler, que nos dice pues obviamente si gira el planeta y ese tiempo en el que tarda en girar el planeta, o sea, dar una órbita completa, si tú elevas al cuadrado ese tiempo y luego mides la distancia que hay entre el Sol y el planeta y esa distancia la elevas al cubo, pues te vas a dar cuenta que esos dos números pues son iguales. Eso es lo que quiere decir la tercera ley de Kepler. Y un problema que involucra estas leyes, tanto la universal, Kepler, etcétera, podría ser dice, suponiendo que la aceleración gravitatoria en la Luna es 6 veces menor que la Tierra, o que en la Tierra, la energía potencial que posee un cuerpo en la Luna es que la energía potencial que ésta tendrá en la Tierra. No se espanten, aquí eso de energía potencial pues nada más es como para meter ruido, porque en realidad lo que nos importa pues es la gravitación, porque aquí nos están en realidad preguntando la ley de gravitación universal. Y pues si la gravitación es 6 veces menor en la Luna, pues obviamente la energía potencial va a ser 6 veces menor en la Luna que en la Tierra, porque la energía potencial tiene que ver con distancias, entonces tiene que ver con gravedad y por lo tanto, pues obviamente si ya dijimos que la gravitación disminuye con la distancia y que aumenta con la distancia, si las distancias son pequeñas, pues significa que la respuesta que responde a esta pregunta pues es la B, porque nos dice que es 6 veces menor. Entonces, ¿cómo quedaría el enunciado? Suponiendo que la aceleración gravitatoria en la Luna es 6 veces menor que en la Tierra, la energía potencial que posee un cuerpo en la Luna es 6 veces menor que la energía potencial que tendrá en la Tierra. Bueno, estas fueron las leyes de Kepler, leyes de Newton, la tercera y la universal. Nos vemos en el siguiente tema. Estén muy atentos a los videos porque pues vamos a subirlos con más velocidad para que así ustedes puedan estudiar, puedan retener esos conceptos y puedan enfrentar su examen. Recuerden que el conocimiento no sirve si no se comparte, si no se tiene un propósito. Compartan mi video, denle like. Y si tienen algún comentario, pues escríbanlo. Nos vemos.